Pauta de análisis. Información desde todos los ángulos. Bueno, hoy también es 6 de febrero, se conmemora el segundo año de la muerte del expresidente Sebastián Piñera en este trágico accidente ocurrido en el lago Ranco. Informa La Tercera hoy que se van a realizar cerca de 25 misas en todo el país en las que se van a conmemorar estos 2 años y en donde además se va a hacer una ceremonia bastante especial a las 11:30 de la mañana, a la que va a llegar la familia en el muelle Ñiribilo, en el lago Ranco, y en donde va a ser una ceremonia de carácter más bien íntimo y aparentemente similar a lo que se había realizado el año pasado a propósito del primer aniversario de la muerte del expresidente. Y para hablar de su legado, de su figura y también de un par de cosas más, estamos con un invitado muy especial esta mañana aquí en Pauta de Análisis. Juan Francisco Galis, ex subsecretario del Interior, director ejecutivo de Pivotes. No sé si todavía está en la Universidad del Alba o que antes lo presentaron. No, ya no. Ya no está en la Universidad del Alba. Ya, entonces, ex subsecretario del Interior, director ejecutivo de Pivotes, con eso estamos bien. Qué gusto tenerlo, Juan Francisco, aquí en un día donde vamos a hablar de diversos temas de actualidad, pero también lo que recién mencionaba Gonzalo, ¿no? 2 años de la conmemoración de la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Noticia que a ustedes, a todos, pero específicamente a quienes trabajaron con él, seguramente les golpeó muy duro. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Juan Francisco. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad, una fecha en que al final vamos a estar siempre marcados por el recuerdo del trágico accidente y por la nostalgia de que el presidente Piñera ya no esté con nosotros. Probablemente, claro, para su familia es especialmente doloroso, así que un especial saludo para la Cecilia y para sus hijos y para toda su familia, la verdad. Y también políticamente. Son momentos como para mirar hacia atrás y mirar Claro. la figura del presidente Piñera. Les dejó legado, porque siempre se habla de la importancia de los legados. No sé si la palabra es legado, la palabra puede ser sello que él tenía. ¿Qué nos puede decir respecto a eso? Porque algunos lo cuestionaban cuando decían no hay piñerismo, porque el piñerismo se acabó, dado que quienes siguieron esa línea apoyaron la candidatura de Evelyn Matei y no pasó nada, quedó quinta. Entonces no hay por ahí donde sacar, sí quedó un sello, quedó una especie de legado. Mira, quizás yo separaría el legado más bien público, ¿no es cierto? En dos. Uno, el método Piñera, que yo creo que el método Piñera hoy día se ha valorizado muchísimo, se ha revalorizado socialmente. Y ese método Piñera consistía en formar equipos, que estaban comprometidos con Chile. Y quizás la muestra fue en los últimos días del presidente Piñera cuando convocó a parte de las personas que habían colaborado con él justamente para ponerse a disposición del presidente Boric a raíz del incendio de Viña en esa época. En segundo lugar, un método de darle sentido de urgencia a la función pública, porque había muchas personas que dependían de lo que hacía el Estado y por lo tanto siempre tenía ese impulso y él lo encarnaba. Además, él siempre era el que más empujaba porque las soluciones vinieran rápido y estuvieran basadas como en antecedentes, en evidencia. Y yo te diría que lo tercero es un estilo de hacer política que tenía mucha conciencia de la necesidad de cumplir, de no cifrar expectativas que después no pudieran cumplirse, o al menos si es que se cifraran esas expectativas, hacer todo el esfuerzo necesario para cumplirlo. Y eso tiene un fondo político bien relevante, que es que probablemente una de las crisis de la política hoy día y la crisis del Estado está asociado a que la gente se siente defraudada, ¿no es cierto?, de que la democracia no está haciendo el delivery que se considera, que se espera, y la gente empieza a mirar como a alternativas distintas a gobiernos democráticos porque considera que aquellos gobiernos no responden a las expectativas que cifraron la ciudadanía. Y yo creo que eso es especialmente peligroso y creo que el presidente Piñera en ese sentido lo tenía muy consciente y por eso mismo exigía tanto a sus equipos de hacer ese delivery. Juan Francisco, en ese sentido, ¿tú tienes la impresión de que este sello del que hablaba Gerardo, el legado o el método Piñera, de alguna manera se ha ido expandiendo con el tiempo? ¿Ha ido adquiriendo una especie de mayor trascendencia, por así decirlo?
Y luego de eso, arreglón seguido, te pregunto, ¿cómo hacer para que esto finalmente, con las distintas características que mencionabas tú, pudiese institucionalizarse de alguna manera? En términos de que había, lo voy a poner en palabras anglosajonas, en términos de que había un buen delivery, digamos. ¿Cómo poder hacer que ese método pudiese de alguna manera traducirse en algo concreto que permita que otros puedan seguir una metodología similar? Mira, es difícil porque al final esto es una mezcla de liderazgo, pero también de características personales. Yo creo que, a ver, a tu primer punto, creo que eso se ha ido revalorizando en parte porque quienes fueron muy críticos del presidente Piñera hoy día, cuando lo miran con la distancia, ellos mismos lo han valorado. Creo que el discurso del presidente Boric el mismo día, ¿no es cierto?, de la ceremonia de despedida, fue muy, muy decidor en eso. Acuérdense que el presidente Boric, tanto candidato como también cuando fue diputado, fue uno de los liderazgos más explícitos en sus críticas frente al presidente Piñera. Y algo similar ha ocurrido con el presidente electo José Antonio Kast, que también fue muy tenaz en la crítica por distintas razones que el presidente Boric probablemente, pero fue muy tenaz en la crítica, y que cuando hoy día resalta su figura y la valora. Ahora, ¿cómo...? Pero solo voy a hacer un paréntesis respecto de esto. Habló el presidente Boric, estaba en la región de Aysén, en un punto de conexión vial entre Río Tranquilo, Lago Brown y la frontera con Argentina. Él dijo, este tramo partió con el presidente Piñera el año 2018, pronto se van a cumplir 2 años del fallecimiento del presidente Piñera, y la mejor manera de recordarlo es justamente continuar con estas obras. Claro que sí. En el terreno. Así es. No, ahora, tu segundo punto yo creo que es mucho más difícil. Es cómo hacer que este estilo de hacer política, que cumplirle a la ciudadanía, ¿no es cierto?, sea algo que se consolide en un proyecto político que sea independiente de las personas. Yo creo que estamos en un momento en que esa marea es contraria a esto. Hoy día estamos en un tiempo de polarización, estamos en un tiempo en que algunas de las propuestas se saben populistas, las sabemos populistas, sabemos que pueden tener efectos que pueden ser hasta negativos para la ciudadanía. Lo hemos comprobado, Gonzalo. Sí, o sea, nos debería parecer increíble que todavía hayan liderazgos políticos con alta votación que empujen retiro. Cuando ya... Sí, volvió a ser tema esta semana. Asumamos que había cierta ignorancia en la discusión de hace 5 o 6 años. No conocíamos las consecuencias de manera práctica. Asumámoslo, pese a que se dijo con mucha reiteración. Pero distinto haberlo vivido las consecuencias. Así es. Y con el peso de la evidencia, digamos. Que y además en el contexto que vivíamos, que era el post-estallido, plena pandemia, ya. Pero hoy día, no hacerse cargo de todo lo que ha ocurrido y plantear la misma solución con los efectos que ha tenido para la ciudadanía. Entonces son tiempos de polarización, tiempos de populismo. Entonces es mucho más difícil plantearse desde proyectos políticos que miren al mediano plazo, que establezcan políticas públicas que probablemente algunos de sus réditos o beneficios políticos electorales no van a ser capitalizados por esa coalición. Yo creo que ese es el debate justamente que deberíamos tener de aquí en adelante. Y para la centro-derecha, creo que la figura del presidente Piñera es doblemente importante. Uno, porque fue 2 veces presidente de Chile, 2 veces presidente de Chile desde una coalición de centro-derecha. Y en segundo lugar, porque no es el piñerismo, sino que es quizás las ideas que estuvieron detrás de los estilos de hacer política de esos gobiernos, los que quizás deberían marcar los proyectos políticos que planteemos hacia Chile en el futuro. Usted escucha a Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior y director ejecutivo de Pivotes. Quiero unir 2 cosas. Algo que ustedes ya vieron en Pivotes, lo leí en una columna con respecto a la permisología, pero hablaba hace unos minutos, entrevistaba al alcalde Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, y criticaba duramente lo que está pasando en el sur, la entrega de ayuda. Lenta, muy lenta, que reconoció el propio presidente Boric. Dijo, tenemos cuello de botella en la entrega de ayuda. Él decía, con el Estado tiene un problema allí
Dice porque la ficha que había que hacer no permite 3 familias por un mismo rol. Dijo, hay una serie de desórdenes más allá que dice él que el gobierno de turno sí puede hacer las cosas más rápidas y ponía como ejemplo a Sebastián Piñera el 2010. Dijo porque se encontró con los mismos problemas, pero entregó la ayuda mucho, mucho más rápida para la construcción de viviendas de emergencia. Y él fue muy crítico, duro. Dijo, estas son reglas del año 70. Dijo, en este caso con un gobierno millennial, dijo que no ha salido 4 paredes, ahí ya estaba hablando del gobierno. Pero hablaba del problema de la permisología. Decía que había o podemos derivarlo a permisología, ¿no? Una burocracia al final de cuentas que queda entre medio. ¿Cómo evalúan usted esa situación? Primero en las emergencias que ustedes lo vivieron, ¿cómo se la saltaron? Y derivemos hacia la columna que tenía en Pivote sobre problema de permisología, que es una de las cosas que me ha hablado el ministro de Hacienda entrante, ¿no? Y que parece que va a ser lo primero con lo que va a tener que trabajar. Sí, mira, uno de los diagnósticos, y que yo creo que está subyace a todo lo que tú dijiste, que es que tenemos un estado en crisis, y no digo esto en una lógica de querer reducir ni deslegitimar el Estado. Creo que el Estado tiene un rol demasiado importante e insustituible en nuestra sociedad. Y además, en la política, quien ejerce el poder a través del Estado es un rol especialmente relevante, ¿eh? Por algo las elecciones más importantes son las elecciones presidenciales en cualquier país. Pero hay que reconocer que el Estado hace agua frente a los desafíos del siglo XXI y hace rato. Y yo creo que eso hay que hacer las modificaciones más estructurales, Modernización del Estado, al final de cuentas. pero ya entrarle sin parche. Sí, pero le entramos de a poco. Sí, pero es que yo creo que aquí hay ciertas cosas que tenemos bastante bien diagnosticadas. Mira, te voy a poner un ejemplo por propósito del terremoto del 2010. Efectivamente, en el terremoto del 2010 hubo que echar abajo y reconstruir una parte importante del centro-sur de Chile y eso se hizo con, a propósito de lo que hablábamos antes, con el sentido de urgencia que tenía, que personas habían perdido todo a raíz del maremoto y el terremoto. Y ese sentido de urgencia se impuso y se utilizaron todas las herramientas legales y administrativas para poder llegar allí donde la gente estaba necesitando ayuda. Pero también se hizo una reflexión. Acuérdate que a partir del 2010 partimos con la reforma de la ONEMI y dijimos, oye, ¿sabéis que la ONEMI es una oficina dentro de la Subsecretaría del Interior que no es capaz de atender esta magnitud de emergencia y las emergencias probablemente asociadas a cómo está cambiando no solo producto del cambio climático, pero también producto de muchas contingencias, el avance de las ciudades, ¿no es cierto? El avance quizás muchas veces informal de las ciudades hace que estas emergencias van a ser más seguidas y tenemos que construir una institucionalidad. Bueno, discutimos mucho tiempo la nueva ley de la ONEMI, finalmente fue en el gobierno de la presidenta Bachelet, estoy hablando de, entonces, Piñera 1, Bachelet 2, claro. Fue en el gobierno de la presidenta Bachelet donde creamos todo un nuevo sistema de atención de emergencias y prevención y gestión de riesgo de desastre. Y la verdad es que todavía ahora miramos hacia atrás y se nos quedó una patita. Digamos, la patita de la reconstrucción, que explícitamente no se puso en la atención de emergencia, bueno, sigue ahí pendiente. Y si tú te fijáis, entonces el parche nos quedó corto. Y esto uno lo puede extrapolar a múltiples ámbitos de acción del Estado. Uno que nosotros hemos sido bastante empujadores desde Pivote es el empleo público. O sea, claramente no podemos seguir pensando que el Estado se estructura como una pirámide donde hay profesionales que ingresan al grado más bajo, al principio de su carrera profesional, y van avanzando de a poquitito para llegar a acceder a cargos de más responsabilidad, cuando en realidad el mundo no solo no funciona así, dejó de funcionar así hace como 20 años. Si el tipo es muy bueno, ¿por qué no está dos más arriba? Por ejemplo? Pero ¿cómo o al revés. ¿Y cómo garantizamos, ¿no? en tiempos de alternancia política, cómo garantizamos que aquellos que son funcionarios públicos, que tienen vocación pública, que son además especialistas en su área, se mantengan ahí, sean evaluados de acuerdo con cómo su desempeño, y si son bien evaluados, se mantengan, si no son bien evaluados, y le están fallando al Estado de Chile, bueno, que salgan. Claro. Y eso sin consideración
de si es que el gobierno es de derecha, de izquierda, No, claro. porque esos son las autoridades políticas, esos serán los ministros y los subsecretarios, pero no todo el resto del El Estado. servicio público, digamos, el servicio civil. Y en ese sentido, lo que comentabas tú, Juan Francisco, el tema de las evaluaciones ha sido bastante controvertido. También hay o desde pivotes, ¿qué es lo que ven ustedes? ¿Cómo es algo que puede subsanarse para finalmente poder entregar un mejor servicio de cara a la ciudadanía, que a la larga es con sus impuestos que finalmente está pagando que todo esto funcione, digamos? Mira, ahí tenemos señales importantes de esta crisis. Uno, fíjate que ahí han habido parches. Partimos que esto de las contratas que ha estado bien en discusión y la confianza legítima, etcétera. Este era un súper buen mecanismo para los 90 porque los funcionarios de planta habían sido heredados y había un mecanismo que te permitía evaluar anualmente a los funcionarios. Pero resulta que el Contralor Bermúdez dijo, no, ya se acabó este sistema de evaluación anual, a las personas que han estado más de 2 años se mantienen. Después, en los 90, fue el ministro Marcel, entonces director de presupuesto, que empujó una reforma para establecer metas de gestión dentro del Estado. ¿Y cuál fue el problema? La primera crisis, 2003, a raíz del MOPGATE, las asociaciones de funcionarios lo que dijeron es, ya, bien con sus metas, pero que no nos evalúen individualmente, porque si es que hacen depender nuestro sueldo de nuestra evaluación individual, no solo quedamos mal evaluados, sino que además nos reduce la remuneración. Entonces ya eliminemos la evaluación individual, solo dejemos la evaluación institucional. Y en esa evaluación institucional es que ha pasado de ahí en adelante, todos los servicios públicos cumplen al 100%. Sí, o sea, terminan con un 99,7, algo así, o sea, son todos perfectos, por así decirlo, porque... Y eso contrasta con algo. Mírate, la OCDE hace encuestas sobre satisfacción con los servicios públicos. ¿Y qué muestra? Que la satisfacción de los chilenos con su Estado, con sus servicios públicos y con sus funcionarios es mucho más mala que la del resto de los países de la OCDE. Entonces, algo nos está diciendo, ¿no es cierto? Parece que los chilenos nos están diciendo, oye, ¿sabes qué? No me gusta cómo funciona el Estado. Y por otro lado, las reformas que hemos hecho no están satisfaciendo ni la calidad de los servicios públicos, ni la percepción que tienen los funcionarios sobre su Estado. Y ¿sabéis cuál es el problema? Es que yo creo que aquí también hay que prender la alerta de que la deslegitimación del servicio público genera dos cosas. Uno, llegan peores personas, o personas que no están calificados, o personas que tienen otras aspiraciones o tienen expectativas distintas del servicio público que no están más bien relacionado con su vocación de servicio público, sino que quizás con aprovechar oportunidades que da el Estado estando adentro. Y yo creo que eso es una mala noticia. Y en segundo lugar, algo que tiene que ver más con teoría democrática. Si es que el Estado está deslegitimado, si los servicios públicos la ciudadanía considera que no le cumplen, bueno, se empiezan a buscar alternativas. Y eso lo vemos en algunos territorios, por ahora, muy acotadamente. Yo no quiero generalizar, ni quiero levantar una alarma innecesaria, pero sí hay casos y hay territorios de nuestro país, hay barrios en comunas de nuestro país, donde efectivamente quien provee los regalitos de Navidad, quien provee la urgencia frente a un accidente o una enfermedad, no es el Estado. Juan Francisco, pero hay ejemplos 2 de esta semana. 1, Hospital San José, con listas de espera de 24 hasta 26 horas, decían los vecinos que están afectados. Y el director del hospital dice, hay funcionarios, Contraloría detectó que hay funcionarios que están hace 8 años con licencia médica. Claro. Y el director dijo, es que no los puedo echar. El sistema no me permite. O sea, no se preocupan porque los reemplacé. Es decir, hay otra persona que está cumpliendo esa función. Pero 8 años. Y lo otro, quería sumar lo que nos decía Martín Arrau. Aquí el ministro entrante de Obras Públicas dijo que algo bien difícil, porque esto tiene que ver con Dirección de Recursos Humanos. Porque dijo, tenemos que lograr acabar con el olor a pan tostado a las 10 de la mañana en el registro civil. Y eso es un cambio cultural. Porque él dijo que cuando se abre la puerta tiene que estar todos trabajando y no pasar la gente con el tecito y el pan tostado. Eso es un cambio cultural, es muy difícil. Yo no sé, ¿se puede hacer? Mira, yo creo que mi experiencia, yo entré al Estado el año 2004. O sea, he pasado harto tiempo en el Estado. En distintas funciones y partí, entré por concurso como abogado recién egresado, así que era el último de la cola. Y lo que yo ahí veo es que hay gente con mucha vocación pública en el Estado. ¿Pero vende lo otro? Pero hay
¿Ah? ¿Habían de los otros también? Bueno, que eso es lo que no, el tema, ¿no? Había de todo. Digamos. Claro, como en Pero, todas partes. exactamente. Pero hay mucha gente, yo te diría la gran mayoría, con mucha vocación pública, pero efectivamente hay culturas organizacionales que lo que te hacen es que... No vayas tan rápido. No vayas es- tan rápido. No, y no ¿Te dicen solo, eso, no? siempre se ha hecho así, y por lo Ah. tanto, cuando tú querés Claro, no se cambiar... tiene Cuesta inercia. mucho cambiar eso. Cuando tú querís cambiar algo, y por ejemplo, algo que hoy día está muy destacado y que, por ejemplo, la Contralora Dorothy Pérez fue la que impulsó esto de poner en el foco las licencias médicas, ¿no es cierto? Pero eso era algo que nadie podía desconocer. ¿Ah? Incluso muchos sabían que las licencias médicas se utilizaban para hasta irse de vacaciones. Pero el problema es que, bueno, siempre se ha hecho así, tampoco... Nadie se alarmaba tanto. Y ahí lo que viene es poner en atención de esos mismos funcionarios, y ahí es donde yo veo el desafío, por ejemplo, para la ANEF. Ellos mismos, o sea, deberíamos tener liderazgo en la ANEF que fueran los guaripolas de esta campaña, de decir, ¿sabéis que nosotros vamos si el gobierno de turno no quiere avanzar en una modernización del sistema de empleo público, vamos a avanzar nosotros, porque van a ser los primeros afectados si es que este cambio no se hace pensado y en tiempos de normalidad y se transforma en una emergencia que, producto de una crisis, hay que pegar un combo muy fuerte y hacer un cambio muy radical. Juan Francisco, pero si uno tuviera que pensar, no sé, en 2, 3 medidas que fueran a la médula de estos problemas que estamos discutiendo, ¿cuáles debieran ser y que tengan el potencial de poder cambiarle la cara finalmente a la calidad del servicio público que presta el Estado y que finalmente recibimos todos los chilenos? Mira, yo hay 3 cosas que yo creo que se pueden hacer. Te los voy a separar en algo que se puede hacer rápido y otras cosas que hay que empezar a hacer para que... Porque siempre esto va a tener que haber cierta reforma institucional y estructural que no se puede hacer tan rápido. Pero te pongo un ejemplo en las evaluaciones. Algo que se puede hacer ya modificando simplemente un reglamento de calificaciones. Nosotros lo hemos puesto desde Pivote, que las evaluaciones del personal de todos los servicios públicos tengan una distribución normal. Es decir, que haya un gran grupo que sea calificado, que hace el trabajo. Claro, cumple. No es excepcional, Claro. pero hace su trabajo. Y después hay un grupo pequeño que es excepcional. A ese grupo deberíamos darle incentivos, es decir, poder asumir nuevas responsabilidades, quizás poder asumir jefatura, quizás que sean los que estén en la pole position, ¿no es cierto?, en primer lugar para poder acceder a un grado superior, una mejor remuneración. Y después hay otro grupito, también pequeño, o sea, mucho más pequeño que la gran masa que cumple, y quizás del mismo El que no tamaño cumple, claro. de la excelencia, que no es de los peor de lo peor, pero que tiene déficit. Claro. Y a ese grupo, bueno, hay que empezar a pensar ya qué responsabilidades se les dan y eventualmente, si es que esa persona no cumple reiteradamente, bueno, va a tener que salir del Estado. Pero que Sí, esa gente actualmente no está saliendo del Estado. Porque qué? eso te da un ejemplo. Lo que dijimos en el Hospital San José. Ahora vi acaba de aparecer de la Dirección de Presupuesto, entregó los detalles con respecto a las licencias médicas. 26.000 licencias médicas falsas. 262 personas han ido. 262 de 26.000. Sí, pero es que mira, ahí también parte del cambio cultural que tú decías, Gerardo, es que algo que se perdió, pero que para muchos de los funcionarios públicos antiguos es una obviedad. La función pública es un nombramiento. A diferencia del contrato de un privado, no es una negociación entre partes. Es un nombramiento, es decir, a ti el presidente de la República o el jefe del servicio te nombra para cumplir una función pública. Y por eso el estatuto establece que si una persona está más de 180 días, es decir, más de 6 meses, sin posibilidad de cumplir la función pública para la cual fue nombrado, no contratado, nombrado, bueno, hay que terminar ese nombramiento y nombrar a otra persona. Por eso, las personas que tuvieran más de 6 meses de licencia, el estatuto lo considera como que tienen salud incompatible para el cargo. Se perdió, porque producto de múltiples negociaciones se quiso hacer equivalente un contrato de trabajo con el nombramiento de la función pública, y por lo tanto, cuando hay una relación bilateral y es por razones de enfermedad, ¿no es cierto?, tú no puedes contraer una relación laboral, y además un subsidio público. El Estado le paga la remuneración a esa persona que está ausente producto de enfermedad. Bueno, Sí, pero no hay un jefe al que le duele. sí,
No hay jefe, exactamente. Sí. Y el problema ahí además es que te consume parte del presupuesto que está destinado a cumplir la función pública. Claro. Entonces, yo creo que es volver a lo básico, simplemente explicarle a la ciudadanía, pero también a los funcionarios, que están ahí para cumplirle a las personas que dependen del servicio público, del bien público que provee el Estado y que él está a cargo de proveer. Si él no está, hay ciudadanos ahí que no reciben ese bien público para el que el Estado está definido. Es un desafío también que tiene que adoptar el próximo gobierno, ¿no? ¿Cómo lo ves tú ahí asumiendo este...? Total, yo creo que no está fácil. Este es uno de los grandes desafíos que tiene el próximo gobierno, porque esta acumulación finalmente acumula también tensión. Esta acumulación de un Estado que es percibido ineficaz hace que cada vez que haya un nuevo liderazgo, más exigible sea para ese nuevo liderazgo hacer los cambios necesarios para que el Estado responda. Claro. Y además, más todavía, cuando en parte la alternancia se basa en la crítica a la gestión que está haciendo el actual gobierno, ¿te fijáis? Entonces, yo coincido contigo, Gonzalo. Tiene un precio, Juan Francisco, eso. Me hizo recordar una anécdota del expresidente Piñera, que la voy a decir al cierre. Que un ex ministro, que no voy a decir su nombre porque no me ha autorizado a decirlo, pero le dijo, si no te hacen un paro de aquí a 6 meses, te echo. Y eso fue porque necesitaba que rompiera huevo, como digo, para hacer tortilla hay que romper huevo. Es decir, tenía que ir a apretar. No, pues sí, si los cambios aquí van a tener costo político. ¿Sí? Creer que se pueden hacer cambios sin costo político es un imposible. Yo creo que aquí siempre van a haber intereses que van a querer defender el status quo o las prebendas de las cuales tienen hoy día. Y esos son justamente esos grupos de interés, esos grupos de presión, son los que van a levantar la voz, legítima o ilegítimamente, cuando se quieran hacer los cambios que hay que hacer. Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior, director ejecutivo de Pivotes, ha estado en el estudio de Radio Pauta para hablar sobre tantos temas, ¿no? Partimos hablando por Sebastián Piñera y terminamos hablando de la eficiencia del Estado. Muchas gracias, Juan Francisco. Muchas gracias, Juan Francisco. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir. Chao.